Hola, hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, estamos aquí en Gol para Podcast y pues en una entrevista más del programa, ya ven que estamos incursionando también después de nada más platicar de fútbol, ahora pues ya arrancamos también con las entrevistas y ahora vamos a tener como invitado de lujo a Mario García, exjugador y exdirector técnico del Atlante y bueno, de otros equipos, pero pues conocido por su trayectoria en el Atlante y pues primero que nada, Mario, bienvenido y muchas gracias por atender la entrevista. No, un saludo a todos ustedes y a su audiencia. Mucho gusto de platicar con ustedes. Gracias, gracias. Ahorita nos vamos a ir presentando poco a poco, pero quiero arrancar la entrevista y después ya, conforme te pregunte a alguno de mis compañeros, pues se presentarán y te saludarán. Y pues para arrancar, te quiero contar, el concepto es Gol para Podcast, que es pues como esta cascarita que se suele tener en el barrio. Y pues quiero arrancar la entrevista con eso, ¿no? O sea, tú eh, llegaste a jugar Gol para, Cascarita, ¿y cómo fue esa parte de jugar en el barrio, de jugar fútbol, pues a trasladarte a jugar fútbol profesional y cómo llegaste al Atlantis también? No, pues es interesante, ¿no? Debe ser, debe haber una gran historia en cada niño, niña y joven que le gusta este deporte. Y yo, pues como todo niño apasionado del fútbol, de nuestro deporte nacional, del niño, yo con mis padres vivía aquí en Boulevard y Satélite. Y ahí había una cancha cerca que hoy ya la hicieron de siete, y ya le veo rejas por todos lados, pero antes era pues una cancha abierta. Y si bien las calles de esta zona pues no eran para jugar, ahí estaba ese espacio donde, donde los niños podían ir a expresar, a hacer ejercicio, a hacer deporte. Y justamente por azares del destino ahí entrenaba el Atlante Satélite. Entonces, de 9 años por ahí, coincidí con el Atlante Satélite que entrenaba ahí y pues me integré a ese equipo desde muy niño y empecé a vestir esos colores. Eh, en esa parte de la niñez, ya creciendo y viendo que tenía ciertas aptitudes y actitudes para jugar fútbol, pues da la casualidad, o bueno, no hay casualidades, que el Atlante de primera división era del IMSS y era el equipo más cercano profesional a esta zona conurbada antes y hoy pegada ya a la gran metrópoli que es Satélite. Estaba el Atlante del IMSS, ese equipo poderoso de La Volpe, Cadiño, Anguiano, Ratón Ayala, Gregor Lato, Bonavena, Calaca, y Nacho Rodríguez, lleno de figuras de los equipos más poderosos en ese entonces en el fútbol profesional. Me acerqué de niño, de joven, y, Ujú. y pues estaba muy chavo para entrar al tercer equipo, que era la Reserva Central, y entonces me canalizaron con una escuela, como eran del IMSS, cercana, que era en Atlante, en la unidad Benito Juárez, que es en Azcapotzalco, con el profesor Fernando Villegas, que también fue jugador de ese Atlante de los 70s, que la sufrió con don Fernandón. Y eh, pues jugué un año en esas llamadas torneos bueno, básicas o de nuevos valores se llamaba. Ujú. Eh, y ese año fue importante para mí porque digamos que había estado en el Atlante Satélite, pero cuando estoy en, en ese nuevos valores, digo, en el Atlante Satélite juego contra el América, Satélite, Águilas de Chegaray, donde han salido varios jugadores al profesionalismo, pero cuando yo estoy ese año en Nuevos Valores, pues conocí lo que es el Atlante, a pesar de que era del IMSS, pues teníamos lo mínimo para desarrollarnos la cancha ahí del Deportivo Benito Juárez, era de tierra sintética, o sea, terrible. Pero la oportunidad era de sentir más los colores y de enfrentar a Pumas, América.
a los que estaban bien comidos y entrenaban en pastito o en mejores condiciones que nosotros, y quieras o no, ahí sin quererlo o queriendo, te vas forjando un ADN, una identidad que es difícil de explicar y difícil hoy en día de generarla con los niños y jóvenes, pero fundamental para el desarrollo de atletas con resiliencia y con resistencia. Es algo muy particular que te da este club, y que te daba sin quererlo. Después, pues, destaqué en ese torneo y accedí a la central de reservas, que tuve ahí la fortuna de estar con Fumanchu Reynoso, y con su vieja escuela, pues también la verdad que te formaba y te forjaba, eh, muy buena persona, pero exigente como el que más. Y de ahí un proceso al segundo equipo me acuerdo con Maturano, que hacía sus pininos al ser, de ser entrenador, porque se lo pidió a don Nacho Treyes. Ahí conocí a don Nacho cuando subíamos a entrenar con el primer equipo, y simplemente de estar cerca de él le aprendías. Y de ahí, rápidamente viene el cambio del departamento del Distrito Federal, que compra el equipo. Vienen cambios. eh, Nos vamos a entrenar ahí a la Puerta 8, a la Magdalena, al estadio. La reserva jugaba ahí en el estadio, ay, que está ahí Palillo, el en Palillo el Palillo Martínez. Martínez. Y esa etapa, pues también no fue del todo, eh, luz para el equipo, hasta que llega Toño y compra el equipo, y la realidad es que le da bastante identidad. Toño supo leer perfectamente lo que era Atlante y le da esa identidad, eh, sobre todo a las básicas, porque nos tenía más austeros que nada, y forjó muchos muy buenos jugadores con esa hambre de querer trascender y de querer mejorar las cosas. Eh, Sí, sí, sí. Ahí tiene él la inteligente idea de juntar, compra Nesa y luego no sé qué hace, pero el chiste es que forja un equipo que se llama Potros Nesa, con la reserva de Nesa y la reserva de Atlántico, muy buenos jugadores de Nesa: Carlos Barra, Sergio Martínez, Pablo Ceguera, Pascual Ramírez, Toño Gante, Memo Cantú. Y de este lado, pues Salvador Andrade, Chispa, Ernesto Pérez, mi servidor, Félix. Raúl Gutiérrez, Félix. Aunque Félix era más de pastito, ahí ¿no? Ese equipo no juega, él juega, en paz descanse, el arquero, René. ay, que también fue René. eh, eh, y se hace una gran combinación de futbolistas con calidad y con hambre, y somos campeones, ascendemos a primera división con ese equipo, que yo la cuento para la historia del Atlante, porque jugábamos, éramos el Atlante. La verdad teníamos mucho más identidad que el Atlante de primera por la forma de jugar. El Atlante de primera fue donde estaba la Volpe y Puente. Después subimos cuando somos campeones, algunos a ese choque de primera división, que era que ese equipo desciende, porque lo más lógico era haber dejado ese equipo otro mes Ujú. en primera reforzado, y hubiera sido otra historia, pero bueno, la historia se forja con trancazos y con campanazos. Y Toño tiene la inteligente idea de decir: este equipo me va a regresar a primero, a lo que era Potro Mesa. Ahí sí interviene Félix. Ujú. Félix, Pascual, creo que regresa Pascual, pero de los que no estuvieron en Potro Mesa es Félix, nada más. Eh, los demás somos Potros Nesa, y regresamos un año después, o sea, inmediatamente a primera, eh, consiguiendo el ascenso del Atlante, que es un título que yo lo sumo y suma bastante.
Y de En ahí aquella final Toño, perdón, es la final que sí, juegan en un tercer partido, se van a Puebla, ¿no? Contra el Pachuca. exactamente, donde Félix mete el penal definitivo. No era nada fácil nuestra segunda división para ganar y para competir con Bucetich de técnico. No, Bucetich fue en Potro Mesa, acá con La Volpe, Torres Salinas, el Cali Guzmán intervinieron en esa parte técnica, cierra La Volpe esas finales. Ajá. Eh, Ese equipo queda de base, traen extranjeros, Granolati, eh, Granolati, Masachesi. Masachesi, eh, Y ya, pues básicamente de los extranjeros que pesaban ellos dos, traen a Guzmán. A Daniel. Ese equipo es super líder, perdemos ahí en las finales, a mí me marcan una mano increíble, el 3-0 íbamos en el Azteca y me marcan un penal que hoy jamás lo hubieran marcado y el segundo partido un fuera de lugar que hoy jamás se hubiera marcado con ninguna regla de fuera de lugar, fue con Cruz pero Azul. es con Ese. Cruz Azul. Ajá. Y el siguiente año, pues el equipo, como le quitan muchos seleccionados, queda octavo, vez, ya no me acuerdo, pero ya en finales el equipo se junta y, y somos campeones en 93 de primera división. Y digamos que de ahí ya no es mi historia. Bueno, yo sigo un poco ahí, me lesiono, paso a Irapuato, me retiro del fútbol, pero estos 2 años, Toño vende el equipo a Burillo, son años grises para el equipo porque pierde identidad, le caen millones, pero pierde lo que había forjado en muchos años y viene pues tiempos muy oscuros para el atletismo, las formas, no me refiero a la gestión, sino en las formas. Yo intento ser entrenador ahí con el profe Cruz de las segundas, que había bastante, pues la verdad ni pagaban, salgo mejor que voy a trabajar. Y después regreso con el profe en el 2004 a ayudarlo con la reserva y auxiliarlo. Y viene, pues yo diría, la segunda parte de una historia muy bonita del equipo en estos años, que es el renacimiento del atlantismo. Y se los platico, pues porque hay que entenderlo cómo se va. Vienen esos años oscuros que empiezan a prácticamente ser atlantista. Estaba prohibido en el propio Atlante porque lo manejaba la gente que no era atlantista. Y viene, repito, estos años oscuros, regresa Toño medio a gestionar al equipo y es donde regresa el profe. Y ahí hay pues otro parteaguas ahí para el equipo. Yo empiezo de entrenador, empiezo a dirigir a la reserva, y después 2006 me dan Pegasa Náhuac, que era digamos, no era la reserva, pero era el segundo equipo del Atlante. Pegasa Ajá. Náhuac, que jugaba en la Náhuac del Norte, que la llevaba el hijo de Burillo, o sea, era el proyecto del hijo de Burillo. El Atlante en primera era bastante gris, jugaba en el Azteca y no había pasado esa época de Herrera, que medio hubo resultados, pero realmente no llegó a lograrse ese Atlante de los 90, pero con ese equipo de potros de Pegasa Nahua, viene el Hobbit, Alan Zamora, Jerry Castillo, Chino Muñoz, Eder, el portero de Patiño. Pues somos campeones en la segunda categoría, segunda Premier, y ascendemos a, a la Liga de Ascenso con ese equipo. Ese también es un título que, o sea, que ahí está. Y cuando dicen, no, es que no ganó nada, espérame, pues también en México no quieren contar ningún título, pues nomás los de Mohamed. Para mí es un Oye, título muy importante porque el primer equipo sufre una reestructuración y viene el cambio a Cancún. Y esa gran disyuntiva,
cuando yo gano con los muchachos el título de ascenso, subimos al ascenso con Pegaso Anáhuac, pues yo trabajaba de contador y para lo que me iban a pagar en Colima, creo que me querían poner de auxiliar ya, estos temas de Toño que de repente este, o sea, no me da el equipo a mí cuando yo lo hice campeón, lo mismo que Ajá. le pasó al Buce, pues le dije, no, yo me quedo de contador, y se fue el equipo, y por azares del destino, el equipo en México no andaba, ayudo un ratito ahí a Isidoro, este, bueno, me salté que en 2011, no, no es cierto, ¿en qué? No, perdón, no me salté, 2000, estamos en 2006, Ajá. 2007, pues viene el cambio a Cancún y le encomiendan al profe Cruz esa travesía y ese cambio. Yo ya pues, siempre he tenido una gran amistad y una afinidad en concepto con el profe. Yo había cerrado una parte de ese equipo en México ayudando a Isidoro, pero el equipo pues, nos fue muy mal ese torneo, el último en México. Creo que ya estaba el profe el último en México y lo ayudo. Yo le recomiendo que agarre al Hobbit, a Alan, a Jerry, a los chavos que habían sido campeones, que se apoyen ellos. Y efectivamente, pues eh, toma esa sugerencia, lleva a los chavos a Cancún y en el draft pues, agarramos a Pereira, Toledo, ya venía Aguilar, ya venía Mustafa en el equipo trabajando y Toño pues tiene ese gran tiro de traer a Giancarlo y se hace pues un gran equipo que muda a Cancún con todas las carencias que significa pues, no tener una cancha de alto rendimiento, eh, todos estos temas y para sorpresa de todos pues el equipo es campeón. Lo interesante de esto es que para mí lo viví el cómo, ¿no? Con una base de jóvenes, más buenos extranjeros y una mística a prueba de todo. El equipo es campeón, después viene una baja ahí eh, por lo que significa Cancún. Me toca a mí dirigir 2011 y 2013 en primera división, dos periodos que para mí el equipo jugaba bien, lo hice bien. La segunda, la primera debía haberme quedado pero llegó Herrera que no encontró acomodo y Toño le da el equipo y la segunda a mí me hereda el equipo y fue muy difícil levantarlo. De ahí me he dedicado me dediqué más al ascenso, Ujú. y vino esta coyuntura con Emilio Escalante, buscaban a alguien que tuviera el ADN del Atlante, me encuentran, hacemos clic inmediato, pues se dan todos los campeonatos, todos los jugadores que fueron a primera, y, y bueno, yo no es que me jacte, es que la realidad, estos títulos que les platiqué, muchos no los toman en cuenta, pero ya con los de expansión, en 110 años, yo sí, y hay que tener a Vilar y a Giancarlo y a Pereira y a Caviño y a Horacio Casarín y al profe Cruz Ujú. y a La Volpe, pero ahí me tienen que poner a fuerza simplemente por títulos. Quisiera que este equipo hubiera ganado más, pero los que Sí, sí. ganó, pues, la verdad que son muy valiosos y me tocó pues estar en casi todos ellos. Entonces, eh, de que sé la historia del club, la sé, de que sé cómo se forman los jugadores, cuál es la misma, lo sé, pero ¿sabes qué? ¿O saben qué? Es la mística del fútbol mexicano, entonces tampoco me voy a encasillar en el Atlante, creo que el Atlante representa el fútbol mexicano y creo que hoy pues tengo que voltear a ayudar al fútbol mexicano donde se quieran dejar ayudar. Sí. Así es. Oye, Mario, fíjate que yo quiero regresar un poquito a tu época como jugador, a ese título de 1993. A ti te tocó esa camada, ya lo mencionaste muy bien, de Roberto Andrade, Luis Miguel Salvador, Memo Cantú, del Piojo Herrera, el Potro Gutiérrez, todos ellos. Eran jugadores ya con alguna fama, ¿no? Incluyéndote, con alguna fama que inclusive ya se manejaban tanto en la farándula, lo que era en ese momento.
pero los dirigía un técnico tan exigente como Ricardo Lavolpe. ¿Cómo se vivía eso en el vestidor? No, yo creo que tuvimos la fortuna de tener a Volpe en estado puro, como le dicen. Era cuando era más maestro, más, eh, yo creo que su etapa, yo creo que esa y una parte en Atlas, su etapa más de formador, donde, pues, sin filtros, sin nada, te, 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 te hacía aprender. Y muchos pues aprendimos, y mucho que teníamos además esa idea táctica o ese gusto táctico, pues aprendimos, pero también aprendimos que hay que aprender de todos y que hay que crecer y no hay que cerrarse y que hoy la modernidad del fútbol te dice que puedes aprender desde ver cualquier partido en televisión o ver un entrenamiento. eh, yo creo que eso fue más importante, no los conceptos que le aprendimos, sino que mucho entendimos que este deporte es de conocimiento diario y de estar actualizado y de innovar y de defender muchas ideas y estar abierto a aprender. Eh, creo que en este país eh, se tacha al técnico mexicano que no se prepara, que, bueno, al menos yo tengo carrera este, profesional que te abre mucho más el panorama y sé que en una aula puedo aprender fútbol, pero también en las experiencias y en la vida misma y en las buenas y en las malas se aprenden. Yo no estoy convencido, vamos, yo no te compro que ir a hacer cursos a Europa sea la solución y soy un claro convencido de que hoy tenemos muchos años que no estamos produciendo o ayudando a nuestros niños y jóvenes a tener su máxima expresión. Y te lo dice un tipo que trabajó a Johan Vázquez a los 18 años y que no le dan bola en este país. O sea, para decir qué hiciste con Johan Vázquez ese año, vamos a replicarlo en Claro. miles de Johan Vázquez en México. Pero Ujú. nadie da bola a eso y hoy no tengo años de que no veo realmente un revulsivo metodológico en este país, o sea, traerme a mí, no a mi fútbol, a mi país, españoles, holandeses, argentinos, está bien para aprender, pero que eso sea las, el, el, la Biblia del fútbol, pues no ha demostrado serlo porque yo no veo que tengamos 50 jugadores en la élite del fútbol mundial y llevamos años que no hay un cambio metodológico importante. Entonces, yo, vamos, de repente soy bien hablador, pero es que si no habla uno, ¿quién lo oye? O sea, cuando Domínguez hoy puede jugar en Toluca, en León, un chavo de Catepec, con buenas condiciones, vamos, necesito una guía para poder pisar esas grandes ligas. Y, y te lo digo, a veces se hace desde la carencia, que no debería ser, pero a veces es más efectivo que lo que se está haciendo con pastos bonitos, entrenando una hora sin que suden, sin que se ensucien. Yo, vamos, hoy soy un defensor del entrenador mexicano, pero más de una metodología mexicana, porque la que se tiene no ha demostrado eh, avances, éxitos. O sea, para mí Gil Mora sale así. O sea, ¿a dónde? Ah, ahí está Gil Mora. Sale con ojos cerrados. Me explico. Él va a salir, trabajes bien, mal, pésimo. Lo que necesitamos es trabajar muy bien para Y el- sacar cientos de Johan Vázquez, cientos de Paco Reyes, y que esas historias se sepan, y que si en un momento Efraín Flores y José Luis Real eran, hoy no hay un solo personaje eh, que diga, este es, pero también porque no queremos hacerlo, porque hoy es más fácil traer a alguien de España
y darle 6 años y que no saque un solo jugador interesante o que haga gastar al club millones de dólares. No, hombre, pues para Es eso la riego cierto, yo. es cierto lo que comentas, ya no está un Efraín Flores ni un José Luis Real que sacaron grandes jugadores tanto en Atlas como en Guadalajara. Y yo a lo que voy también, por ejemplo, ese, todo el mundo recuerda al Atlas de la Volpe. Sí, jugaba muy bonito con muchos jóvenes y todo, pero al final no ganó nada. Y nadie recuerda ese Atlante de la Volpe con jóvenes, un equipo que jugaba bonito y que al final fue campeón contra Monterrey. Sí, claro, eso le achacan a la Volpe y después ya me lo querían achacar a mí, de que nada, es la Volpe no gana. Espérame, y entonces, y ahora dice, fue a Mineros, no, es que le fue mal. Espérame, récord de puntos para Mineros de Zacatecas con la franquicia, con esta gestión, semifinales. Y ve las estadísticas, el equipo que mejor pasaba, que más pases hacía en México, el equipo, era ver un partido de ellos y gustaba, me explico. Pero como uno es técnico mexicano, fracasó en Minero. Ah, entonces ser semifinalista es fracasar en un equipo como Minero, y eso es lo que te promueven en un equipo. No, ese está loco, no, ese vuelve loco. Pues, ¿y por qué no le preguntan a Portales, a Domínguez, a Johan Vázquez, al Hueso Reyes, a Venegas, a Manrique, a Rodarte, que hoy de Minero está en... Ah, no, pues, claro, ¿quién dice eso? Pues el que quiere meter a su entrenador y meter todos los... Claro. Pues, así nos manejamos, no hay meritocracia, por eso no avanzamos. Pero Sí, bueno, así están las reglas y hay que tratar de sobrevivir con ellas. sí, los directivos en México siempre ha sido difícil entender cómo hacen en qué se basan y todas sus contrataciones y movimientos que hacen. Pero, por ejemplo, yo en el atlantismo, yo te puedo decir que sí, como dices, eres una persona de los más ganadores de la historia, y no solo en Atlante, no sé en qué otro equipo haya una persona como tú con tantos títulos, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, hoy me puse la de gala del Atlante porque sabía que venías al programa y dije, voy a recibir a Mario, pues como se merece, ¿no? Con la playera de gala, Mario. Oye, yo te quería preguntar, ¿también te tocó en aquel Atlante de la Volpe jugar con gente, como decía Omar, muy reconocida? Te tocó Hugo Sánchez, ¿no? Aquel equipo con Hugo que dirigía la Volpe. Hubo ahí un conflicto de egos entre tanto jugador con tanto reconocimiento. ¿Cómo se maneja un vestidor así con muchos, pues puede ser vanidades? Sí, pero Atlante es diferente en ese sentido, la verdad, pues pasó Hugo, el abuelo, Negrete, Campos, y la verdad fue muy buena convivencia y pues la verdad estar al lado de Hugo siempre es, vamos, es una anécdota, una experiencia diferente y es de repente uno como entrenador mexicano y haber tenido esas experiencias, ni siquiera eso te valora, pero bueno, yo la aproveché, yo platiqué y hay anécdotas muy buenas que hoy le transmito a los jugadores de Hugo, de Hugo como compañero. Ajá. Eh, Imagínate qué años después estar con Maradona, trabajando con él, no echando coronitas, que también lo hacíamos, trabajando con él para que le fuera bien. Son experiencias que te hacen crecer y que en este país también valen gorro. O sea, hoy eso no importa, no te hace mejor entrenador, ni te hace con más experiencia, ni te mejora en todos tus fallas. Eso es lo que piensan, pero claro que te hacen mejor. O sea, qué mexicano tuvo el chance de trabajar al lado de Maradona? Nadie, ninguno, solo yo. Y es una experiencia que por más que quieras descalificar a Maradona, la inteligencia para saber ayudarlo por la forma que era, pues no te la regala nadie. Había que encontrarla, lo mismo que cuando me tocó ayudar a la Volpe.
que no te aceptaba nada y que le tienes que encontrar la forma de sumarle. Y esos son retos pues, que te mejoran como profesional pues, en esta carrera que es tan complicada en los espacios, en la poca credibilidad que hoy tiene el entrenador mexicano, porque hoy, pues es una realidad, hoy no contamos, o sea, súmale en primera y ahora en expansión, somos minoría. Claro, oye, Mario, te tocó Hugo Sánchez, te tocó Maradona, o sea, te tocaron grandes, ¿no? Eh, ya sabes, esto que se ha manejado siempre, sobre todo esa etapa en Dorados, ¿no? Todo mundo, ¿no? Esa versión que hay que prácticamente el director técnico de ese Dorados no era Diego Armando Maradona, era Mario García. Pues mira, es una versión, la realidad es que yo fui súper respetuoso, tan respetuoso que Maradona decía, este es el que más sabe de fútbol en México, o sea, enfrente de todos me lo decía, y, y yo fui respetuoso, leal, inteligente, cosas que de repente la gente no, eh, o en esta versión que le quieren inventar a uno, no sabe, ¿no? Pero yo vi cómo trabajaba Maradona, entendí dónde podía ayudarlo y, y reforzando la idea de él, que era muy diferente a la mía, pero que yo fui para ayudarle a su idea, apuntalamos lo que él quería lograr deportivamente para el equipo. Él era, en paz de can, más práctico, más sencillo. Yo soy un enfermo táctico. Yo no iba a decir, no, es que hay que hacer esto, no, no. Yo iba con los jugadores. ¿Qué quiere Diego? ¿Qué te pidió? ¿Qué no te pidió? ¿Cómo vas a resolver para lograr lo que quiere Diego? Le vas a hacer así, perfecto. No sabes si le haces así, yo creo que haces lo que quiere. Hazle así. Ya hablaste con tu línea de adelante, así, ya hablaste con el Vini, ya hablaste con el Flaco, ya hablaste con los de atrás. ¿Me explico? Fue Claro. coordinar y que el jugador solito resolviera lo que quería Diego, sobre todo en la fase defensiva, en el parado defensivo, porque el equipo atacaba un poquito más con la libertad pues, ese tipo de gestión que tenía Diego permite. Es válido como muchos entrenadores que son más motivadores o más de gestión, así era Diego y es una corriente que yo respeto y en ese momento aprendí a respetar y a aportar y a cooperar para que salieran bien las cosas. Yo no quise seguir más ahí porque era ataque constante de Diego con mi persona y vamos, no quise yo seguir siendo usado para que le pegaran ahí a Diego. Claro. Ok. Bueno, Mario, no sé si ya cambiamos un poquito el tema. En el 2020 surge la Liga de Expansión, ¿no? Pasa de ascenso a expansión, le cambian el nombre. El Presi Escalante se trae al equipo, lo regresa a la Ciudad de México, donde creo que nunca debió de haber salido. Y hacen un equipo, te llaman a ti, tomas las riendas de los Potros y hacen un equipo que tiene que contagia a la tribuna. Otra vez vuelve el atlantismo a, a soñar y vuelve a vibrar en el estadio. Nos diste unos campeonatos, nos regresas otra vez a ser campeones. No sé cuántos años fueron, 3 años o 4 años que estuviste ahí otra vez haciendo campeón al Atlante y de repente te vas. Es algo que nunca entendimos los atlantistas. Si había un buen grupo, había un equipazo, una buena relación con el Presi. ¿Qué pasó, Mario? ¿Por qué te vas? No, mira, primero el equipo jugaba muy bien, muy bonito, Sí, pero Tampico Madero en segunda división llenaba con veintitantos mil jugando de esa manera, Cimarrones, donde salió Johan, jugaba así, Alebrijes de Oaxaca, en un partido contra Chivas de Almeida, Almeida declara el equipo que más bonito he visto que juega en México es Alebrijes. Vamos, no es una casualidad, me explico, no,
nos conjuntamos con el ADN del Atlante y el proyecto de Emilio, pero jugar bonito es algo o jugar bien, es algo que yo busco de siempre como entrenador y es algo eh, que yo trato de plasmar en los equipos. Para mí el fútbol tiene que ser bonito, o sea, es para la Ujú. gente y sí hay que ganar. Hay que formar, ganar y agradar. Eso es muy difícil hoy en día, pero si tú ves hoy al PSG, al Arsenal, al City, al United ahora, a, al Barcelona, son equipos que siguen esta misma teoría de agradar, de ganar, de formar, de crecer. Para mí es algo propositivo y hoy para hacer eso hay que correr, correr mucho y es algo que yo he sostenido y hoy resulta que es la moda en esos equipos. Hoy se corre, eh, platicaba eh, ayer Haaland en el Tottenham Manchester City, en los saques de banda Ujú. que hacía largos el Tottenham, la cámara tomaba el que sacaba y cuando tomaba el área, Haaland ahí estaba metido. Y de repente en México le pides al 9 que vivo con los saques de banda largos y le tienes que andar recordando. Me explico, Sí. hoy parece que está de moda eso que gente ataca de trabajar mucho, de prepararte para ser el que más corra, el que más meta. Pues hoy les platico, está de moda en los equipos top, 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 super top del mundo. Quiere decir que no estamos tan atrasados en esta idea muy a la mexicana, ¿no? Eh, entonces, es un tema ahí de las formas. Coincidió, pues porque Emilio es un gran aficionado del equipo y él quería ver ese equipo. Y pues ahí hicimos un match inmediato. No fue fácil porque se nos iban jugadores cada torneo. Ujú, ujú. Afortunadamente, muchos de primera división. Y el inicio pues tampoco fue fácil porque veníamos de la pandemia y de estar en cero jugadores, cero balones, cero casacas, todo cero. Entonces fue una historia muy a lo Atlante, ese inicio con Emilio, con Santillana, y de mucho éxito, porque yo creo que el éxito más importante fue eso, que la gente identificó una forma reconocible como dice Guillermo, todo de la mexicanidad, del Atlante es mexicanidad, y yo me, me siento orgulloso de generar esa forma de juego muy a la mexicana. Sí, no tenían patrocinios, no tenían nada, ¿verdad? Los jugadores tuvieron que hacer visorías y esto. No, sí, Paco Reyes es una muestra él llegó a visoría y no Ok. jugó el primer torneo, no creo que ni tocó la banca. O Tenías sea, al Cuba, ¿no? Ahí en la estaba el central. Cuba, estaba Manríquez, estaba Ujú. Escobar, estaba Diego García de lateral, Diego, había una defensa buenísimo. muy sólida y Paco era el segundo. Yo me tardé porque resulta que es un gran contención, pero también estaba eh, Chino Venegas, o sea, Ujú. vamos, haciendo un recuento de esos 4 años, 3 años y medio, pues tenías hoy un equipo de primera división, o sea, una buena base de primera división. Sí, sí, ok. ¿Y qué pasa ahora en diciembre? Anuncia el club, el mismo club hace un comunicado que te incorporas al equipo, regresas otra vez como coordinador deportivo, pero en enero nos enteramos de que ya no estás. No, es que nunca estuve. Ok. O sea, me invita Emilio, platicamos, pues yo me elaboro un proyecto de básicas de todo y lo presento, vienen las fiestas y me presentan antes de tiempo y pues resulta que no, que ellos tenían ya avanzado su proyecto de básicas donde iba a empezar o sea, no empataba con lo que yo presenté y o sea, lo único que perdí pues, fue tiempo. Realmente no entré a trabajar, no tuve contrato, no tuve sueldo. Yo quería entrar, pero bueno,
¿cómo te digo? Pues esto es de aguantar y de levantar y como en algún otro equipo en ese momento apliqué y no me quedé, pues aquí no me quedé, fue lo mismo, o sea, es parte de este tema de la meritocracia en este país, ser el que más gana en una competición no te garantiza trabajo, no te sé hacer las cosas bien, sacar jugadores, hacer ganar dinero, no te garantiza trabajo, no en Atlante, en ningún equipo en este país tienes garantizado eso. ¿Por qué? Pues porque puede pesar más lo que dicen de ti que lo que realmente es. ¿Por qué? Porque no le preguntan al jugador, porque no le preguntan a los de Mineros, a los que tuve en Morelia, a los que tuve en Costa Rica, que sí, la vas a sufrir conmigo, pero el día de mañana vas a tener muchas opciones de que tu carrera deportiva se catapulte, tenga una perspectiva muy diferente y eso es, para mí es fundamental y es una responsabilidad grande que tenemos todos los entrenadores. Claro, hay que ganar títulos, hay que hacer proyectos ganadores, pero soportando esos proyectos está la parte más importante que es el jugador. Y Entonces, los resultados a largo tiempo, ¿no? Los resultados que dan el trabajo. no, los resultados te dejan, pero el crecimiento del jugador, digamos que es el premio invisible que pocos reconocen. Hoy ver a Paco Reyes, que fue a Tigre, pues es un logro que tardó, pero no, es producto de esos años de trabajo, obvio. Lo que se hizo ahora también cuenta, pero la historia de él es que los sueños pueden tardar, pero se cumplen. Él llegó a visorías cuando las hicimos acá en el Cristóbal Colón, en los más verdes, eh, con 0-0, o sea, sin nada, con Emilio y Santillana se generó un equipo de la nada que, pues quizá por esa misma circunstancia adquirió rápidamente el ADN que este equipo ha tenido y que se identifica mucho con la afición del Atlante, pero yo lo repito mucho con el mexicano. Oye, Mario, yo quiero, digo, sin duda alguna, tú eres un histórico del fútbol mexicano. ¿Por qué? Campeón como jugador, campeón como director técnico. No es fácil, ¿no? Y en el mismo equipo. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarte, ¿qué esperamos de esta selección mexicana en este mundial? De la mano de Javier Aguirre. Pues mira, yo la he seguido algunos partidos más recientes. eh, Vamos, yo creo que va a competir porque Aguirre, pues una característica que no va a faltar es garra y entrega, y eso lo genera muy bien. Yo creo que ahí la otra parte ya no depende tanto de él, sino depende de toda la industria, que es pues la calidad de nuestros jugadores. Para mí, mi opinión, y no es, o sea, no es hablar mal de nadie, sino es hablar de realidades. Ahora que en estos últimos dos partidos observas tres muchachos con que juegan muy padre, muy buenos jugadores, pero que cuando investigas poquito, los tres se formaron fuera de México, pues a mí sí no es que me duela porque son buenos jugadores, a mí sí me pega porque yo me dedico a esto y quiere decir que estamos haciendo las cosas mal. No es el tema de los tres chavos que, repito, tienen calidad de sobra, en 2 meses están en selección nacional y mi chavo de Catepec y mi chavo de Navojoa y mi chavo de Mérida y mi chavo de Oaxaca y mi chavo de Tampico o Ciudad Madero y mi chavo de Apodaca o sea, me explico, Ujú. no lo estamos trabajando bien, no le estamos dando la misma oportunidad que tienen quizá los que se forman con una metodología diferente a la que estamos aplicando y eso a mí me duele porque les estamos fallando a nuestros chavos. Me explico, porque hoy la violencia
todos los temas que no son fútbol no pasan allá afuera, pasan en mi país, pasan en mi municipio, pasan en mis estados, con la gente de México, me explico. Y el fútbol, quieras o no, es un paliativo, o sea, no es un distractor, es un formador de mejores seres humanos. Y el tener mayores exponentes en selección nacional, en primera división, ayuda a que mi país sea mejor, ayuda a que mi país sea menos violento, ayuda a que mi país tenga mejores personas. Me explico, ya no es un tema está bien, no contratos al técnico, pero no estamos preparando bien ni a los niños, ni a las niñas, ni a los jóvenes, y al no llegar ahí, frenamos el sueño de un montón que se pueden desviar a todos estos temas que no son del deporte y que le pegan a nuestro país. Y eso no lo estamos entendiendo ni lo estamos atacando, no es un tema de, no, yo soy muy bueno, es un tema de cómo podemos mejorar nuestro país a través de nuestro deporte nacional. Y hoy Correcto. yo entiendo que el técnico tiene que llevar a los mejores y si ellos aplican como mexicanos, aunque no canten el himno, pues los va a llevar, pero lo que significa es que no estamos preparando al chavo de, 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 de Naucalpan, al de Tlanepantla, al de Mérida, al de Tampico, no estamos preparándolos al nivel que lo están preparando estos chavos que se formaron en Estados Unidos. Estamos fallando nosotros. Todo el engranaje le está fallando a la niña, al niño y al joven mexicano. Y tenemos que cambiar. No sirve lo que estamos haciendo, porque ya nos lo demostraron ahora, que los de allá arriba, o sea, no del cielo, sino de Estados Unidos, trabajan mejor, porque Brian y Ronald Ovedo son buenos jugadores, pero ¿a poco no podemos sacar al de Tlanepantla que le compita, que sea igual de bueno y que se metan promotores y lo que tú me digas, el bueno va a pesar como Mora? Me explico, o sea, ¿por qué no hacemos que si no encontramos así Morita, fabriquemos más jugadores de ese nivel? Ayudémonos a que lleguen a ese nivel y ahí estamos fallando todos. Así es, sí, no, la verdad es que escucharte y hablar de este tema sí, pues preocupa, ¿no? Como aficionados al fútbol y como seguidores del fútbol de toda la vida, sí, sí deja un pendiente por ahí. Y pues te agradecemos mucho también estos conceptos y toda esta entrevista. Pero antes de despedirme, yo le voy a dar la palabra a mis compañeros y si tiene algo más, Manolo, que tocar. Y ya, yo te agradezco mucho que estuviste aquí con nosotros en Gol Para y pues una charla muy interesante y los conceptos y esta parte de, pues, pues de alerta, ¿no? De que no se trabaja, no se está trabajando bien a nivel formativo, pues hay que lanzarlo, ¿no? Para que, pues a ver si se corrige, porque sí, sí estamos, pues cada vez peor, ¿no? Pues, sí, sí, Adelante, o Manolo. sea, Pues yo nada más Adelante, para adelante. despedirme, Mario, agradecerte igual, de igual manera que José, que haya estado con nosotros, de verdad. Para mí, como atlantista, es un verdadero honor haberte tenido aquí, que hayas aceptado esta charla. Y solo para cerrar, ¿no? Con una pregunta, porque lo más seguro, bueno, ya, el Atlante estará en primera división para la siguiente temporada. Tendrá que tener sub 15, sub 17, sub 21, equipo femenil. Tiene que crecer y, pues, como atlantista, insistir en este tema. La puerta está cerrada, Mario. No hay ninguna posibilidad de una charla con el pres y el señor Escalante que pudiera ahí, pues no sé, volver a darle una pensadita y que regreses con nosotros. no, yo con Emilio, la verdad, ahora platiqué con él y yo estoy siempre agradecido con él, con su familia, con Santillana. También he trabajado todos esos años con mucho éxito. Yo creo que no está, por mi parte, no está cerrada jamás. Yo espero que ellos ya me conocen, ya saben que yo soy directo, que no, que a veces me falla no tener filtros, pero que la verdad soy buena persona y buen profesional.
yo hoy tengo que buscar trabajo, pues si es fuera de México, si es en otro proyecto, tengo que aprovechar que estoy con muy buenos conceptos, con muy buenas ideas, que tengo claro dónde hay que mejorar en Botafogo, que he dado resultados, que hay gente de verdad, a mí me apena oír que hablan de mineros, o sea, que salí y no ven los números, o sea, perdí 4 partidos en 9 meses, el equipo jugaba sensacional, los muchachos entrenaban, podían llorar toda la tarde, pero a la hora de entrenar, entrenaban increíble, era un equipo que daba gusto verlo. eh, sí, el dueño tiene otras ideas diferentes a las mías, yo iba a renovar automático, entonces, pues él quería seguir ejecutando sus ideas, eso no me hace problemático. O sea, por decir las cosas que son, no me eh, puede Claro, incomodar, pero pues es la manera de crecer y de cambiar. O sea, con los claro. muchachos hoy me llevo sensacional con los jugadores. O sea, me sufren, sí me sufren, porque hoy no hay en el deporte. Oigan, por favor, al tío de Nadal, los conceptos que hoy el deporte es una actividad que tienes que pagar un precio, no es de insultos, es un precio de que tienes que ir a otro nivel para Forzarte. trascender. El deporte es y seguirá siendo así hasta que juguemos con robots, pero mientras no se juegue con robots, es el ser humano el que tenemos que preparar su intelecto y llevarlo mucho más allá. Y el mexicano, estoy convencido, pero no convencido por los hechos, que es capaz de muchas cosas y hoy está abajo de su límite. Tenemos que llevarlo al límite. Eso cuesta y eso te puede tachar de muchas cosas, Ujú. pero tenemos hoy que darles, que llevarlos más allá a todos nuestros chavos, porque merecen esa oportunidad de poder crecer y de poder decir, lo intenté o lo di todo. Hoy muchos no pueden decir, lo di todo y no me alcanzó. Entonces creo que tenemos que trabajar para ello, para que puedan ir a su máximo exponencia. Ok, Bien. Bueno, Mario, pues muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Ha sido importante para nosotros. E insisto, a mí me queda claro que eres un histórico del fútbol mexicano, esos logros que tienes. Y el otro punto, tus conceptos son valiosos y también me llama mucho la atención todo lo que dices. Y sí nos queda claro que en el fútbol mexicano, ya sea en ascenso y mucho más en primera división, los promotores tienen mucho que ver, ¿eh? Pues mira, van a estar, yo Así no es. he manejado con uno, si yo hablo mal de ellos, menos voy a tener Es- chamba. Ahí sí Eh, hay que tener filtro. y yo lo que digo de ellos, hay que saber trabajar con ellos y hay que exigirles a ellos, o sea, hay que darles ganar, porque ellos hacen o sea, el trabajo que hacen es importante y merece una retribución. Lo que hay que aprender a trabajar con ellos es hacer ganar, ganar. Ganas tú, gana el proyecto, gana de manera sí, transparente. Me explico. El tema es cuando en medio de eso hay quien quiere sacar ventaja. Entonces ahí es donde, no, donde pues las decisiones se truncan o los proyectos sufren o alguien paga esas consecuencias de no hacer planes de ganar, ganar con toda la transparencia que debe ser. Y por algo están reglamentados por FIFA y, Ujú. y ellos también tienen que tener esa responsabilidad de ayudar a los proyectos y de que son parte importante en esta industria y que tienen mucho, además tienen mucha injerencia en sus representados, en los muchachos, y ellos son los primeros que deben de fomentar la disciplina, el trabajo y el crecimiento de los jugadores que representan. Entonces, es una parte clave en esta industria que creo que hoy hay muchos muchachos que tienen
buenos valores y buenas ideas en ese rubro y esperemos que eso vaya extendiéndose y que sean más los que se sumen a esa manera de actuar. Pues así es. Pues ojalá a ti, Mario, te veamos también pronto pues en primera división, en el Atlante, estaría genial, ¿no? En algún lugar, en algún puesto, en lo que te comentaba Manolo, pues yo creo que sí, al proyecto del Atlante tú tendrías mucho que aportarle porque lo conoces y porque lo has formado y porque estuviste en todo este proceso de expansión donde pues merecías haber estado en el ascenso tú, ¿no? Sí, A primera división. sí. Así No, no, está, pues pues por mientras hay que trabajar de no donde por sea, sino mientras. donde las ideas de uno hagan afianzar, crecer a proyectos y hay que buscar seguir cooperando a nuestro fútbol. Yo soy un convencido, poca gente lo dice, muchos se enojan, pero ¿por qué pensar en quinto, sexto partido? Hay que pensar en ser campeones del mundo eh, con mexicanos y por los mexicanos y se puede, o sea, realmente se puede. No es un tema físico porque allá en el norte hay grandotes, acá en el centro hay habilidosos, o sea, es un tema de mentalidad y de trabajo. Así está. Pues, listo, señores, pues gracias. Si no tienen más que agregar, pues, ¿No? Pues Mario, gracias, Gracias, No, Mario. no, no, solo un agradecerle. abrazo, gracias por tu tiempo. A ver, Manolo, sí. gracias a usted. Sí, solo agradecerle, Mario. Muchas gracias otra vez. Te mando un abrazo fuerte. Gracias a la gente por vernos. Y pues aquí seguimos. Nos vemos, Saludos. hasta la próxima. Hasta luego.